En los anales de la historia, las coronas no siempre fueron símbolos de divinidad y orden. A menudo fueron jaulas doradas, forjadas con acero y ambición, que encerraron a mujeres de una voluntad inquebrantable. Este es el relato de aquellas que, sentadas en el trono o luchando por él, permitieron que una sola pasión consumiera sus vidas, moldeando imperios y destinos con cada aliento. Sus nombres resuenan a través de los siglos, no solo por su poder, sino por la intensidad con la que vivieron, amaron y, sobre todo, desearon. Desde las intrigas palaciegas más sutiles hasta las decisiones más audaces en el campo de batalla, estas reinas estuvieron impulsadas por una fuerza interna que desafiaba toda lógica: la obsesión. Una obsesión por el poder, por el amor prohibido, por la venganza implacable o por un legado eterno. Sus historias son un tapiz de esplendor y tragedia, donde la lealtad se compraba y vendía, y la supervivencia dependía de un delicado equilibrio entre la astucia y la crueldad. Nos sumergiremos en sus mentes, en los secretos que guardaron y en los sacrificios que hicieron, revelando cómo la fijación de una sola mujer podía alterar el curso de civilizaciones enteras. Prepárense para un viaje a través de los salones más opulentos y los calabozos más oscuros, donde la obsesión de una reina lo era todo. En las frías y antiguas salas del palacio de Volcovia, la joven princesa Elara era poco más que una sombra, una figura secundaria en la opulenta corte de su padre, el rey Terón. Su hermana mayor, la princesa Lisandra, nacida con la primogenitura, acaparaba toda la atención y el destino del reino. Pero en el corazón de Elara, lejos de la vista de todos, crecía una semilla de ambición que pronto se convertiría en una obsesión devoradora. Observaba en silencio las lecciones de estado que Lisandra recibía, cada movimiento de los cortesanos, cada susurro de intriga. No era envidia lo que sentía, sino una profunda convicción de que ella, y no su hermana, estaba destinada a gobernar. Su mente, aguda y estratégica, ya trazaba planes, aunque su rostro mantuviera una expresión de inocente docilidad. Elara dedicaba sus noches a los pergaminos de historia, estudiando las victorias y derrotas de antiguos monarcas, las tácticas de sus generales, los errores que llevaron a la caída de dinastías. No buscaba entretenimiento, sino conocimiento, herramientas para el futuro que ella misma se forjaría. Su obsesión por el poder no era solo por el lujo o el prestigio, era una creencia férrea en su propia capacidad para dirigir el reino hacia una era de gloria sin precedentes. Veía las debilidades de su padre, la frivolidad de su hermana, y se convencía de que solo su mano firme podía asegurar la prosperidad de Volcovia. Esta convicción, inicialmente una chispa, se alimentaba con cada injusticia percibida, con cada desaire, con cada momento en que su opinión era ignorada. Un día, mientras paseaba por los jardines del palacio, escuchó fragmentos de una conversación entre dos nobles que lamentaban la debilidad del rey y la inexperiencia de Lisandra. Las palabras, aunque dichas en voz baja, resonaron en Elara como un eco de sus propios pensamientos. En ese instante, la semilla germinó. Ya no era un deseo secreto, sino un propósito inquebrantable. Comenzó a cultivar alianzas sutiles, a hablar con los sirvientes, a escuchar en los rincones, a tejer una red de información que nadie más notaba. Su objetivo era claro: desbancar a su hermana, no por malicia personal, sino por lo que ella consideraba el bien superior del reino, y por supuesto, por su propia e innegable vocación al trono. La corte,
Ciega a la tormenta que se gestaba en la mente de la princesa silenciosa, continuaba con sus banquetes y bailes. Pero Elara ya no participaba con el corazón ligero. Cada interacción era una pieza en su tablero de ajedrez personal. Su obsesión por la corona era total, consumiendo cada pensamiento, cada acción. El sueño de ser reina no era un capricho, sino la esencia misma de su existencia. Estaba dispuesta a pagar cualquier precio, a enfrentar cualquier desafío, para reclamar lo que sentía que le pertenecía por derecho, no de sangre, sino de destino y de una voluntad inquebrantable. Los cimientos del poder en Volcovia estaban a punto de ser sacudidos por la ambición de una mujer que nadie vio venir. La ascensión de Elara no fue un golpe de estado repentino, sino una sinfonía de movimientos calculados y silenciosos, impulsada por su obsesión por el ascenso. Mientras Lisandra se deleitaba en los privilegios de su posición, Elara cultivaba discretamente una red de lealtades entre los miembros menos prominentes de la corte, aquellos que se sentían infravalorados o ignorados. Sus ojos penetrantes observaban las fisuras en la estructura del poder, las rivalidades ocultas entre los grandes señores, las insatisfacciones que bullían bajo la superficie de la complacencia real. No prometía recompensas directas, sino que ofrecía su escucha atenta, su comprensión de las quejas y la implícita promesa de un futuro más justo bajo su liderazgo. Elara se aseguró de que su reputación como estudiosa y piadosa creciera, contrastando sutilmente con la imagen de su hermana, más inclinada a las fiestas y la caza. Se vestía con modestia, hablaba con mesura y siempre mostraba una deferencia impecable hacia su padre, el rey Terón, quien, en su vejez, se había vuelto cada vez más ajeno a las corrientes subterráneas de su propia corte. Los obispos, impresionados por su devoción, comenzaron a ver en ella una figura de estabilidad moral, una futura reina que restauraría el orden espiritual del reino. Pequeños favores, palabras bien colocadas, consejos sabios dados en el momento oportuno. Cada acción de Elara era una hebra en la tela de su ascenso. La oportunidad para su avance llegó de forma inesperada. Una serie de malas cosechas y una plaga menor, mal gestionadas por los consejeros del rey, provocaron un creciente descontento popular. Lisandra, ajena a la gravedad de la situación, continuaba con sus celebraciones, lo que exacerbó la frustración del pueblo. Elara, por el contrario, se presentó ante los humildes, ofreciendo consuelo y organizando la distribución de las reservas del palacio, ganándose así el afecto de las masas. Su obsesión por el trono no la cegaba a las necesidades del pueblo. De hecho, la hacía más pragmática, más consciente de que el poder real dependía tanto del apoyo de la élite como del favor popular. El rey, cada vez más enfermo y desilusionado con las imprudencias de Lisandra, comenzó a buscar en Elara la fuerza y la sabiduría que le faltaban a su heredera. La princesa silenciosa había logrado, sin una sola palabra de rebelión abierta, posicionarse como la alternativa más viable y deseada. Su obsesión por el ascenso se había nutrido de la paciencia, la astucia y una comprensión profunda de la naturaleza humana. El camino hacia la corona se abría ante ella, pavimentado no con batallas, sino con la acumulación calculada de influencia y la percepción pública de su innegable valía. La corte y el reino estaban a punto de ser testigos de un cambio de guardia, orquestado con una maestría silenciosa y una voluntad de hierro. La muerte inesperada de la princesa Lisandra, atribuida a una enfermedad repentina, conmocionó a la corte, pero para Elara
Fue el momento de la verdad para su obsesión por la legitimidad. Aunque la tragedia abrió el camino hacia la corona, Elara sabía que su ascenso debía parecer inevitable y justo, no el resultado de una conveniencia macabra. Su padre, el rey Terón, devastado por la pérdida de su primogénita y con su propia salud deteriorándose rápidamente, se volvió completamente hacia Elara. En su dolor y debilidad, vio en ella la encarnación de la estabilidad y la esperanza para el futuro de Volcovia. Elara se dedicó a su padre con una devoción inquebrantable, cuidando de él y asumiendo gradualmente las responsabilidades del gobierno. No buscó el poder con avidez, sino que lo aceptó como una carga, un deber sagrado que el destino le había impuesto. Esta actuación calculada, combinada con su reputación de piedad y sabiduría, solidificó su posición. Los consejeros, que antes habían subestimado a la princesa silenciosa, ahora reconocían su intelecto y su capacidad para liderar. Los obispos, que ya la veían con buenos ojos, predicaron sobre la providencia divina que había puesto a Elara en el camino del trono, una señal de que los dioses favorecían su reinado. Sin embargo, la legitimidad no se ganaba solo con la percepción. Elara tuvo que consolidar su base de poder. Se aseguró el apoyo de los varones más influyentes, prometiendo estabilidad y justicia, y recordando sutilmente los beneficios que obtendrían de su reinado. Aquellos que se mostraron reacios o que habían sido leales a Lisandra fueron tratados con una mezcla de firmeza y diplomacia. Algunos fueron reubicados en puestos menos influyentes. A otros se les ofreció la oportunidad de demostrar su lealtad. No hubo purgas sangrientas ni represalias abiertas, sino un reajuste cuidadoso del equilibrio de poder. Cuando el rey Terón finalmente falleció, Volcovia se encontró con una reina que no había llegado al trono por una serie de intrigas obvias, sino por una acumulación de circunstancias y una astuta manipulación de la percepción pública. La coronación de Elara fue un evento solemne, donde el pueblo, los nobles y el clero la aclamaron como su legítima soberana. Su obsesión por la legitimidad no solo la había llevado al trono, sino que también había cimentado su autoridad, creando una base sólida para su futuro reinado. Había demostrado que el verdadero poder residía no solo en el derecho de nacimiento, sino en la capacidad de forjar ese derecho a través de la voluntad y la percepción. Con la corona firmemente asentada sobre su cabeza, la obsesión de Elara por el trono evolucionó hacia una obsesión por su mantenimiento, y con ella llegó el inexorable precio del poder. El idealismo de la princesa estudiosa se enfrentó a la cruda realidad de la gobernanza. Las decisiones que antes parecían claras en los pergaminos, ahora exigían sacrificios personales y morales. La primera y más dolorosa lección fue que la lealtad no era absoluta y que el poder creaba tantos enemigos como aliados. Tuvo que aprender a distinguir entre los verdaderos consejeros y los aduladores, entre las críticas constructivas y las conspiraciones veladas. Elara se vio obligada a tomar decisiones que pesaban sobre su conciencia, pero que eran vitales para la estabilidad del reino. Hubo nobles que, resentidos por su ascenso o por la pérdida de influencia, intentaron socavar su autoridad. La reina, con una frialdad que sorprendió a muchos, actuó con decisión. No hubo ejecuciones masivas, pero sí una serie de juicios por traición que terminaron con exilios, despojos de títulos y, en algunos casos, confinamientos perpetuos. Cada una de estas sentencias fue un golpe para el espíritu de Elara,
pero su obsesión por preservar el reino y su propio reinado la impulsaba a seguir adelante, a endurecer su corazón para el bien mayor. Las noches de Elara ya no estaban dedicadas a la lectura de historia, sino a la revisión de informes, a la planificación estratégica y a la anticipación de posibles amenazas. El peso de la responsabilidad era inmenso. La soledad de la corona se hizo palpable. Aquellos en quienes había confiado plenamente, a veces la decepcionaban. Los pocos amigos que le quedaban de su juventud se distanciaron, incapaces de comprender la transformación que el trono había obrado en ella. La mujer, que había soñado con un reino glorioso, se encontró gobernando una tierra llena de intrigas y peligros constantes. Sin embargo, en medio de esta carga, Elara no se quebró. Su obsesión por el trono no era solo por el poder, sino por la visión que tenía para Volcovia. Se negaba a permitir que el reino cayera en el caos o que su propia posición fuera usurpada. Cada sacrificio, cada decisión difícil era un testimonio de su inquebrantable voluntad. Aprendió a jugar el juego del poder con una maestría que pocos habían anticipado, convirtiéndose en una monarca formidable, aunque a un costo personal considerable. El precio de la corona era alto, pero Elara estaba decidida a pagarlo, pues para ella no había otra opción que reinar con una autoridad absoluta y una voluntad férrea. Una vez consolidado su reinado, la obsesión de Elara por el control se manifestó en cada aspecto de su gobierno. No era suficiente con sentarse en el trono. Debía sentir que cada hilo del poder pasaba por sus manos. Los días de la negligencia real habían terminado. Elara instauró un sistema de administración centralizado, despojando a los nobles de parte de su autonomía tradicional y designando a sus propios magistrados y supervisores en todas las provincias. Esto generó resentimiento, pero la reina no se inmutó. Para ella, la eficiencia y la unidad del reino eran primordiales. Su obsesión por el control se extendía incluso a los asuntos más pequeños de la corte. Nada escapaba a su escrutinio. Los matrimonios de la nobleza requerían su aprobación. Las grandes transacciones comerciales eran supervisadas por sus enviados, y hasta la construcción de nuevas fortificaciones provinciales necesitaba su sello. Creó una red de informantes que le mantenían al tanto de los murmullos y las conspiraciones incipientes, convirtiendo el palacio en un panal de abejas, donde cada abeja sentía la mirada constante de la reina. Esta vigilancia constante, aunque efectiva, también sembró una atmósfera de cautela y desconfianza. Elara era consciente de que la lealtad forzada era frágil. Por ello, su control no se basaba únicamente en la vigilancia, sino también en la recompensa estratégica. Aquellos que demostraban una lealtad inquebrantable y una competencia excepcional eran elevados, sus familias enriquecidas, sus opiniones valoradas. Creó un nuevo estrato de nobleza, leal directamente a la corona, que sirvió como contrapeso a las viejas casas nobiliarias. De esta manera, Elara no solo controlaba, sino que también reestructuraba la sociedad para asegurar su dominio. La reina dedicaba horas a entrevistas personales con sus ministros y gobernadores, interrogándolos con una agudeza que a menudo los dejaba aturdidos. No aceptaba respuestas vagas ni excusas. Exigía informes detallados y resultados concretos. Su obsesión por el control se convirtió en una fuerza motriz que transformó Volcovia en un estado más eficiente y unificado, pero también en uno donde la libertad individual y la iniciativa local se vieron mermadas. Elara creía firmemente que solo a través de un control absoluto
podía garantizar la estabilidad y la grandeza de su reino. Para ella, el poder no era solo un derecho, sino una herramienta que debía ser utilizada con precisión y sin titubeos, asegurando que cada pieza del vasto engranaje de Volkovia funcionara exactamente como ella lo había previsto. A pesar de su firme control sobre el reino, la obsesión de Elara por la sucesión se convirtió en una espina constante en su costado. Elara había alcanzado el trono, pero sin un heredero, todo su trabajo y la estabilidad que había forjado podrían desvanecerse a su muerte. Los años pasaban, y la presión de la corte y del pueblo por un príncipe o princesa aumentaba. La reina, que siempre había abordado los desafíos con lógica y estrategia, se encontró frente a un problema que la razón por sí sola no podía resolver. Su obsesión por asegurar la dinastía se volvió personal e intensa. Se concertaron matrimonios políticos con príncipes de reinos vecinos, buscando no solo alianzas, sino también un cónyuge que pudiera darle un heredero. Cada fracaso, cada embarazo que no llegaba o que terminaba en tragedia, la sumía en una desesperación silenciosa. Los curanderos y los sacerdotes eran llamados al palacio, ofreciendo remedios y plegarias, pero la naturaleza seguía su propio curso, ajena a la voluntad de una reina. Elara, que había dominado a hombres y ejércitos, se sentía impotente ante esta fuerza indomable. La obsesión por un heredero consumía sus pensamientos, eclipsando incluso sus victorias políticas y militares. La búsqueda de un heredero la llevó a considerar opciones cada vez más desesperadas. La idea de un matrimonio morganático, o incluso la adopción de un niño de la nobleza, cruzó su mente, aunque sabía que tales movimientos debilitarían la legitimidad de su línea. La corte, siempre atenta, notaba la tensión en su semblante, la impaciencia en sus decisiones cuando el tema de la sucesión surgía. Los rumores sobre posibles conspiraciones para nombrar un sucesor alternativo comenzaron a circular, alimentando aún más la ansiedad de Elara. En su desesperación, la reina llegó a cuestionar si los dioses la habían abandonado, si su ascenso al trono había sido un castigo en lugar de una bendición. Pero su voluntad de hierro no le permitía rendirse. Si la naturaleza no le otorgaba un heredero de sangre, encontraría la manera de asegurar la continuidad de Volkovia. Esta obsesión no era solo por un hijo, sino por la inmortalidad de su legado, por la garantía de que su reino perduraría más allá de ella. La lucha por la sucesión se convirtió en la batalla más íntima y personal de Elara, una que amenazaba con socavar los cimientos de su inquebrantable determinación. En medio de la fría lógica de la política y la desesperación por un heredero, la obsesión de Elara por un amor prohibido irrumpió en su vida, una fuerza incontrolable que amenazó con desmantelar todo lo que había construido. El general Kael, un hombre de origen humilde, pero de una valentía y carisma innegables, había ascendido rápidamente en el ejército de Volkovia, ganándose el respeto de sus tropas y la admiración de la reina por su lealtad inquebrantable y su astucia militar. Lo que comenzó como una relación de confianza profesional, pronto se transformó en algo mucho más profundo y peligroso. Sus encuentros iniciales eran para discutir estrategias militares, pero las conversaciones se alargaban, deslizándose hacia temas personales, sueños y miedos. Elara, siempre la reina inexpugnable, encontró en Kael a alguien que la veía no solo como soberana, sino como mujer. Él no buscaba poder ni favores, solo su compañía y su respeto. Esta conexión, tan rara y preciosa, se convirtió en una obsesión secreta para Elara,
un refugio de la soledad que la corona imponía. Los riesgos eran inmensos. Un romance con un general sin linaje real era un escándalo que podría destruir su reputación y desestabilizar el reino. Los rumores comenzaron a circular, susurros en los pasillos del palacio que llegaron a oídos de los consejeros más leales de Elara. Ellos le advirtieron de los peligros, de la amenaza a su autoridad y a la legitimidad de su posible descendencia. La reina, por primera vez, se encontró dividida entre su deber y su corazón. Su obsesión por Kael era tan poderosa que desafiaba su propia lógica política, una contradicción que la atormentaba. Cada mirada, cada palabra compartida con el general era un acto de desafío a las estrictas normas de la realeza. Elara sabía que debía elegir la supervivencia de Volcovia, la dinastía que tanto se había esforzado en establecer, dependía de su decisión. ¿Podría una reina obsesionada con el poder permitirse el lujo de un amor prohibido? La tensión entre su corona y su corazón era insoportable. Este amor, tan apasionado como peligroso, la obligó a confrontar la fragilidad de su propia humanidad, recordándole que incluso las reinas más poderosas eran susceptibles a las debilidades del corazón. La corte observaba, conteniendo la respiración, esperando ver si la reina Elara sucumbiría a la pasión o si su implacable voluntad prevalecería. La obsesión de Elara por su legado se intensificó a medida que envejecía, especialmente después de que el amor por Kael, aunque breve, le dejó una profunda cicatriz y la reafirmó en la soledad del trono. Tras una dolorosa decisión de priorizar el reino sobre el corazón, Elara se volcó con renovado vigor en asegurar que su nombre perdurara, no solo como una monarca, sino como la fundadora de una era de oro para Volcovia. No le bastaba con gobernar. Quería ser inmortalizada, recordada como la más grande de todas las reinas. Comenzó grandes proyectos de construcción, imponentes fortalezas a lo largo de las fronteras, vastas bibliotecas llenas de pergaminos y tomos, y una nueva capital que eclipsaría a la antigua en esplendor y funcionalidad. Su obsesión por la grandeza arquitectónica era un reflejo de su deseo de dejar una marca indeleble en la historia. Los arquitectos e ingenieros trabajaban incansablemente bajo su supervisión directa, a menudo desafiados por los ambiciosos diseños de la reina. Cada piedra colocada, cada mural pintado, era un testamento a su visión y a su inquebrantable voluntad. Pero el legado de Elara no era solo de piedra y oro. También se centró en la reforma de las leyes y la creación de un código legal unificado que garantizara la justicia y la estabilidad. Estableció academias para el estudio de las artes y las ciencias, promoviendo el conocimiento y la innovación. Quería que Volcovia fuera un faro de cultura y aprendizaje, no solo un poder militar. Su obsesión por el legado era una fuerza impulsora que buscaba elevar a su reino a nuevas alturas, asegurando que las futuras generaciones la recordaran no solo por su poder, sino también por su sabiduría y su contribución al progreso. La reina encargó a cronistas y artistas que documentaran su reinado, asegurándose de que la narrativa oficial resaltara sus logros y minimizara sus desafíos o las decisiones más difíciles. Sabía que la historia era escrita por los vencedores, y ella estaba decidida a ser la autora de la suya propia. Este control sobre su propia narrativa histórica era otra faceta de su obsesión por el legado, una forma de asegurar que su imagen pública fuera la que ella deseaba proyectar a la posteridad. Elara construía no solo para el presente, sino para la eternidad.
convencida de que su grandeza sería recordada a través de los siglos. A medida que Elara consolidaba su poder y construía su legado, la sombra de la traición se cernía sobre ella, alimentando su obsesión por la lealtad absoluta. Un consejero de confianza, Lord Valerius, que había servido a su padre y a ella misma durante años, comenzó a tejer una red de descontento entre los viejos nobles, resentidos por las reformas centralizadoras de la reina. Valerius, un hombre de gran elocuencia y carisma, sentía que su influencia había disminuido y veía una oportunidad para restaurar el viejo orden, quizás incluso para instalar a un monarca más maleable. Elara, siempre vigilante, comenzó a notar sutiles cambios en el comportamiento de Valerius. Miradas furtivas, silencios incómodos, informes incompletos. Su intuición, agudizada por años de intrigas palaciegas, le advirtió del peligro. La obsesión de la reina por la lealtad no era solo una preferencia, sino una necesidad vital para la supervivencia de su reinado. No podía permitirse ninguna fisura en su círculo interno. Envió a sus informantes más discretos para investigar, recopilando pruebas con una paciencia fría y calculadora. La revelación de la traición de Valerius fue un golpe devastador para Elara, no solo por el peligro que representaba, sino por la profunda herida personal. Había confiado en él, lo había considerado casi un mentor. La traición de un amigo, de alguien en quien había depositado su fe, era más amarga que la de un enemigo declarado. La reina, sin embargo, no permitió que la emoción nublara su juicio. Su reacción fue metódica y contundente, impulsada por su obsesión por mantener el control y la seguridad de su corona. Se convocó una reunión secreta del Consejo, donde Elara presentó las pruebas irrefutables de la conspiración de Valerius. El impacto fue inmenso. El traidor fue arrestado en el acto, sus cómplices identificados y neutralizados con rapidez. No hubo oportunidad para la resistencia. La justicia de la reina fue implacable pero ejemplar. Valerius fue despojado de todos sus títulos y propiedades y condenado a un exilio perpetuo en las tierras más remotas del reino, un destino que muchos consideraron peor que una ejecución. La obsesión de Elara por la lealtad había salvado su trono. Había demostrado que ningún traidor, por muy cercano que fuera, escaparía a las consecuencias de sus actos, reafirmando su autoridad y enviando un mensaje claro a cualquiera que contemplara desafiarla. La traición de Lord Valerius no solo reafirmó la obsesión de Elara por la lealtad, sino que también encendió una nueva y formidable obsesión por la venganza contra aquellos que osaban desafiarla o socavar su autoridad. Aunque Valerius había sido exiliado, había otros, más allá de las fronteras de Volcovia, que habían apoyado su causa o se habían beneficiado de su complot. La reina no olvidaba, y su memoria era tan larga como su brazo era fuerte. Su venganza no era impulsiva, sino una fuerza fría y calculada, planificada con la misma meticulosidad que sus campañas militares. Elara se propuso desmantelar las redes de influencia externa que habían intentado desestabilizar su reino. Esto implicó una serie de operaciones encubiertas, de espionaje y contraespionaje, que se extendieron por los reinos vecinos. Sus agentes, entrenados en el arte del engaño, se infiltraron en las cortes extranjeras, recopilando información sobre los enemigos de Volcovia, buscando sus debilidades y sus secretos más oscuros. La reina estaba decidida a que aquellos que habían sembrado la discordia en su reino pagaran un precio. La obsesión de Elara por la venganza
no era meramente punitiva. Era una demostración de poder, una advertencia a cualquier futuro adversario. Quería establecer un precedente inquebrantable. Que desafiar a la reina de Volcovia tenía consecuencias duraderas y severas. Las represalias fueron variadas, desde la interrupción de rutas comerciales vitales para sus enemigos hasta la financiación de rebeliones internas en sus propios territorios, debilitándolos desde dentro. Su mano invisible se movía con una precisión letal, desestabilizando a sus rivales sin necesidad de una guerra abierta. Hubo un pequeño principado fronterizo, el de Veridian, cuyo príncipe había ofrecido refugio y apoyo a los conspiradores de Valerius. Elara lanzó una campaña militar rápida y decisiva, no con el objetivo de anexión, sino de humillación y castigo. El príncipe de Veridian fue forzado a una rendición incondicional, a pagar un tributo exorbitante y a jurar lealtad a Volcovia. Este acto no solo satisfizo la sed de venganza de Elara, sino que también envió un mensaje inconfundible a toda la región. La reina de Volcovia era una fuerza a tener en cuenta, y su ira era tan temible como su ambición. Su obsesión por la venganza era la sombra de su justicia, una que aseguraba que ningún agravio contra su corona quedaría sin respuesta. La obsesión de Elara por el control y la venganza inevitablemente la condujo a la obsesión por la guerra. No era una monarca que buscara el conflicto por el conflicto mismo, sino que veía la fuerza militar como la herramienta definitiva para proteger y expandir la influencia de Volcovia. Las incursiones de reinos vecinos, las disputas fronterizas y las alianzas cambiantes la convencieron de que la paz duradera solo podía lograrse a través de una superioridad militar innegable. Su reinado se caracterizó por una modernización constante de su ejército. Elara dedicó recursos considerables a entrenar y equipar a sus tropas. Estableció academias militares, donde los jóvenes talentos eran formados en las artes de la estrategia y la logística. Introdujo nuevas armas y tácticas, aprendiendo de las innovaciones de otras culturas y adaptándolas a las necesidades de Volcovia. La reina misma, a menudo vestida con una armadura ceremonial, inspeccionaba a sus legiones, su presencia imponente, inspirando lealtad y disciplina. Su obsesión por la guerra no era la de una guerrera sedienta de sangre, sino la de una estratega que entendía el poder como la capacidad de imponer su voluntad por la fuerza cuando la diplomacia fallaba. Las campañas militares de Elara eran calculadas y decisivas. No se embarcaba en guerras sin un objetivo claro y una estrategia bien definida. Su objetivo era siempre asegurar las fronteras, proteger las rutas comerciales y afirmar la supremacía de Volcovia en la región. Aunque las batallas eran inherentemente devastadoras, la reina siempre buscó minimizar las bajas de su propio ejército y asegurar una victoria rápida y contundente. El campo de batalla era un lugar de desolación, pero para Elara era un mal necesario para alcanzar la estabilidad a largo plazo. La carga de la guerra pesaba sobre ella. Las noticias de las bajas, las súplicas de las viudas y los huérfanos no la dejaban indiferente, pero su determinación era inquebrantable. Creía firmemente que el futuro de Volcovia dependía de su capacidad para defenderse y proyectar su poder. Su obsesión por la guerra era, en última instancia, una manifestación de su obsesión por la supervivencia y la grandeza de su reino. A través de la fuerza, Elara forjó una paz a su manera, una paz impuesta por el filo de la espada, pero que prometía
una era de seguridad para su pueblo, a un costo que ella estaba dispuesta a asumir. A medida que el poder de Elara crecía, también lo hacía su obsesión por el secreto. Había llegado al trono por medios complejos y, en el camino, había tomado decisiones que, si bien necesarias, no siempre eran moralmente impecables. La verdad sobre la muerte de su hermana Lisandra, los detalles exactos de cómo neutralizó a sus enemigos iniciales, o la extensión de sus redes de espionaje, eran secretos celosamente guardados que no podían salir a la luz. Para Elara, el secreto no era solo una cuestión de discreción, sino una herramienta de poder y una defensa contra sus adversarios. La reina se rodeó de un pequeño círculo de confianza, individuos cuya lealtad era incuestionable y cuya discreción era absoluta. Estos eran los guardianes de sus secretos, los únicos que conocían la verdadera extensión de sus maquinaciones. Incluso ellos eran mantenidos a cierta distancia, cada uno conociendo solo una parte del rompecabezas, para que nadie tuviera el panorama completo. La obsesión de Elara por el secreto se manifestaba en la arquitectura misma del palacio, con pasadizos ocultos y cámaras insonorizadas donde se tomaban las decisiones más delicadas. La información era poder, y la reina era una maestra en su control. Filtraba lo que quería que se supiera, distorsionaba los rumores y plantaba desinformación para confundir a sus enemigos. Sabía que la percepción era tan importante como la realidad, y el secreto le permitía moldear esa percepción a su voluntad. Su pasado, aunque vital para su ascenso, era cuidadosamente editado para la narrativa pública, presentándola como una figura inmaculada, ungida por el destino. Cualquier indicio de su astucia más oscura era enterrado bajo capas de propaganda y silencio. Sin embargo, el secreto tenía un costo. La obsesión por ocultar la verdad la aislaba aún más. La soledad de la corona se profundizaba, ya que no había nadie con quien pudiera compartir plenamente el peso de sus decisiones más controvertidas. La constante vigilancia para proteger sus secretos era una carga mental, una tensión subyacente que nunca la abandonaba. Elara sabía que un solo desliz, una sola palabra mal colocada, podría desvelar sus verdades ocultas y destruir la imagen cuidadosamente construida de su reinado. Su obsesión por el secreto era una doble espada. La protegía, pero también la condenaba a una existencia de constante vigilancia y aislamiento. En su búsqueda incesante de control y seguridad, la obsesión de Elara por el misticismo se manifestó como una faceta inesperada de su reinado. A pesar de su pragmatismo y su mente lógica, la reina, ante la incertidumbre del futuro y la carga de sus decisiones, comenzó a buscar consuelo y guía más allá del mundo terrenal. No era una fe ciega, sino una curiosidad pragmática, una búsqueda de cualquier ventaja que pudiera ofrecerle una visión del porvenir o una bendición divina para sus empresas. Consultaba a oráculos y videntes que vivían en los confines más remotos de Volcovia, escuchando sus profecías y sus consejos crípticos. Aunque siempre los sometía a su propio juicio, Elara encontraba en estas prácticas una forma de aliviar la presión de la toma de decisiones, de sentir que había explorado todas las avenidas posibles. No era una creyente ingenua, sino una gobernante que entendía el poder de la fe y la superstición, tanto para ella misma como para su pueblo. Su obsesión por el misticismo era una búsqueda de conocimiento oculto, una herramienta más en su arsenal para dominar el destino. La reina también se interesó por los antiguos ritos y símbolos de Volcovia,
aquellos que se habían practicado mucho antes de la llegada de la fe dominante. Veía en ellos una conexión con las raíces más profundas de su pueblo, una fuente de poder ancestral que podía invocar para fortalecer su autoridad. Aunque los sacerdotes de la religión oficial desaprobaban tales prácticas, el Ara, con su habitual astucia, las integró sutilmente en las ceremonias estatales, dando a entender que su reinado era bendecido por todas las fuerzas, tanto las conocidas como las arcaicas. Su obsesión por el misticismo también tenía un componente político. Al mostrarse abierta a las creencias populares y a las tradiciones antiguas, el Ara reforzaba su imagen como una reina del pueblo, conectada con el alma de Volkovia. Esto le permitía ganarse la lealtad de aquellos que se sentían alejados de la fría burocracia del palacio. Aunque en su interior la reina seguía siendo una estratega racional, su incursión en el mundo de lo oculto demostraba su adaptabilidad y su voluntad de utilizar cualquier medio, terrenal o etéreo, para asegurar el éxito de su reinado y la prosperidad de su pueblo. Para el Ara, el misticismo no era una debilidad, sino una fuente de poder adicional, un velo de misterio que aumentaba su aura de autoridad. Con las fronteras aseguradas y su autoridad consolidada, la obsesión de el Ara por la prosperidad del reino se convirtió en su principal motor. No le bastaba con un reino estable, quería que Volkovia floreciera, que su pueblo viviera en abundancia y que su riqueza eclipsara a la de las naciones vecinas. Para el Ara, la prosperidad económica no era solo una meta, sino una herramienta de poder, una forma de asegurar la lealtad de su gente y de financiar sus ambiciosos proyectos de legado y defensa. La reina implementó una serie de reformas económicas audaces. Fomentó el comercio con naciones lejanas, abriendo nuevas rutas y estableciendo puertos francos que atrajeron a mercaderes de todo el mundo conocido. Sus emisarios viajaban lejos, negociando tratados y asegurando el flujo de bienes y riquezas hacia Volkovia. También invirtió en la agricultura, introduciendo nuevas técnicas de cultivo y sistemas de irrigación, que aumentaron drásticamente la producción de alimentos, eliminando la amenaza de hambrunas que habían asolado el reino en el pasado. La obsesión de el Ara por la prosperidad también se extendió a la gestión de los recursos naturales del reino. Ordenó la exploración de minas y la explotación de nuevas vetas de metales preciosos y minerales, que financiaron sus ejércitos y sus proyectos de construcción. Estableció gremios y monopolios reales para controlar las industrias clave, asegurando que una parte significativa de la riqueza generada fluyera directamente a las arcas de la corona. Su administración fiscal era rigurosa y eficiente, asegurando que los impuestos se recaudaran de manera justa y que el tesoro real nunca estuviera vacío. Los frutos de esta obsesión fueron evidentes. Las ciudades de Volkovia crecieron, llenas de mercados bulliciosos y artesanos prósperos. El nivel de vida del pueblo mejoró notablemente, lo que a su vez redujo el descontento y fortaleció el apoyo a la reina. El Ara se enorgullecía de ver a su reino prosperar, sabiendo que cada moneda acuñada, cada silo lleno de grano, era un testimonio de su visión y de su incansable trabajo. Para ella, la riqueza de Volkovia era la manifestación tangible de su éxito como gobernante, una prueba irrefutable de que su obsesión por el poder había beneficiado a todos. La prosperidad se convirtió en la joya más brillante de su corona, un símbolo de su inigualable capacidad para transformar el destino de su nación. Con Volkovia
floreciendo en prosperidad y poder militar, la obsesión de Elara por la diplomacia se hizo más refinada. No le bastaba con imponer su voluntad. También quería ser respetada y temida en la arena internacional, asegurando que el reino mantuviera su posición dominante a través de alianzas estratégicas y una hábil negociación. La reina entendía que la guerra era costosa y que una pluma a menudo podía lograr lo que 1000 espadas no podían, si se usaba con la astucia adecuada. Elara cultivó relaciones con monarcas de reinos lejanos, enviando embajadores con regalos suntuosos y propuestas de acuerdos comerciales mutuamente beneficiosos. Su corte se convirtió en un centro de actividad diplomática, donde emisarios de todas partes del mundo conocido buscaban audiencia con la legendaria reina de Volcovia. La obsesión de Elara por la diplomacia no era una búsqueda de la paz por la paz misma, sino una extensión de su estrategia de poder, una forma de aislar a sus enemigos y fortalecer a sus aliados sin derramar sangre. La reina era una maestra en el arte de la negociación. Se informaba meticulosamente sobre las debilidades y ambiciones de cada gobernante extranjero, utilizando este conocimiento para obtener ventajas en cada tratado. Era capaz de ser encantadora y persuasiva o fría y calculadora, según lo requiriera la situación. Sus tratados eran complejos, a menudo con cláusulas ocultas que beneficiaban a Volcovia a largo plazo. La diplomacia bajo Elara no era un juego de honor, sino un tablero de ajedrez, donde cada movimiento estaba diseñado para asegurar la supremacía de su reino. Un ejemplo notable fue su manejo de la creciente amenaza de los bárbaros del norte. En lugar de enfrentarlos directamente en una guerra costosa, Elara forjó una alianza defensiva con varios pequeños reinos fronterizos que estaban hartos de las incursiones. Ofreció protección y recursos a cambio de su lealtad y el derecho a establecer guarniciones de Volcovia en sus territorios. De esta manera, creó un amortiguador formidable sin movilizar a todo su ejército, demostrando que su obsesión por la diplomacia era tan efectiva como su poder militar. La habilidad de Elara para manipular las relaciones internacionales aseguró que Volcovia no solo fuera fuerte, sino también invulnerable, tejiendo una red de influencias que garantizaba su seguridad y prosperidad por generaciones. A medida que su reinado se consolidaba, la obsesión de Elara por su imagen pública se hizo primordial. No le bastaba con ser poderosa, quería ser venerada, su figura convertida en un símbolo inquebrantable de Volcovia. Entendía que la percepción del pueblo podía ser tan crucial como la realidad de su gobierno. Por ello, se embarcó en una campaña deliberada para moldear su imagen, creando un aura de grandeza y sabiduría que la elevaría por encima de los meros mortales. La reina controlaba meticulosamente cómo era representada en retratos, esculturas y obras de teatro. Se la mostraba siempre serena, justa, fuerte, una líder benevolente que guiaba a su pueblo hacia la prosperidad. Se encargaron poemas épicos y canciones populares que narraban sus logros, a menudo exagerando sus victorias y minimizando sus fracasos. Su obsesión por la imagen era una forma de propaganda a gran escala, diseñada para infundir un sentido de lealtad y admiración en cada rincón del reino. Elara también realizaba apariciones públicas calculadas, presentándose ante el pueblo con una mezcla de majestad y accesibilidad. Visitaba mercados, hospitales y escuelas que ella misma había fundado, mostrando una preocupación genuina por el bienestar de sus súbditos. Estas apariciones, cuidadosamente orquestadas, eran eventos masivos
que reforzaban su popularidad y la conectaban directamente con las vidas de los ciudadanos comunes. Sabía que un pueblo que amaba a su reina era un pueblo leal y que el amor era una arma tan poderosa como cualquier ejército. La construcción de su imagen pública era un proceso continuo y multifacético, desde el diseño de sus insignias reales hasta la elección de sus vestimentas. Cada detalle estaba pensado para proyectar una imagen de poder inquebrantable y benevolencia. Los cronistas de la corte trabajaban incansablemente para documentar su sabiduría divina y su justicia inquebrantable, asegurándose de que su historia fuera contada de la manera más favorable. La obsesión de Elara por su imagen no era vanidad, sino una estrategia maestra para asegurar la estabilidad de su reinado y la perdurabilidad de su legado. Al controlar la narrativa de su vida, Elara no solo gobernaba el presente, sino que también moldeaba el futuro, asegurando que su memoria fuera la de una reina sin parangón, una figura legendaria en los anales de Volkovia. A pesar de su fachada de invulnerabilidad y su obsesión por el control, la reina Elara, en sus momentos más íntimos, libraba una batalla silenciosa contra sus propias dudas y miedos. Esta obsesión por la perfección y la fortaleza la condenaba a una lucha interna constante, una que nadie en la corte sospechaba. Bajo la corona resplandeciente, el peso de las decisiones, la soledad del poder y el recuerdo de los sacrificios hechos, a veces amenazaban con abrumarla. En las noches más oscuras, en la privacidad de sus aposentos, Elara permitía que la armadura de reina cayera. Se enfrentaba a los fantasmas de su pasado, la sombra de su hermana, los rostros de aquellos a quienes había despojado o exiliado y la constante preocupación por el futuro de Volkovia. ¿Había tomado las decisiones correctas? ¿Era el precio pagado por el poder demasiado alto? Estos pensamientos, prohibidos durante el día, la asaltaban con una intensidad desoladora. Su obsesión por la fortaleza la obligaba a reprimir estas vulnerabilidades, pero no podía eliminarlas por completo. A veces se sentaba junto a la ventana, observando las luces de la ciudad que había construido, preguntándose si el pueblo realmente la amaba o si solo temía su poder. La presión de mantener una imagen perfecta era inmensa. Nunca podía mostrar debilidad, nunca podía admitir un error, porque sabía que cualquier fisura en su fachada podría ser explotada por sus enemigos. Esta lucha interna era una parte intrínseca de su reinado, una batalla personal que libraba en solitario, sin confesores ni confidentes. Paradójicamente, esta lucha interna también alimentaba su obsesión por la fortaleza. Cada vez que superaba una duda, cada vez que lograba reprimir un miedo, se reafirmaba en su capacidad para gobernar. La soledad y la carga de la corona la endurecieron aún más, moldeándola en una figura aún más formidable. Elara sabía que la vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. Por eso, su lucha contra sus demonios internos era un secreto que llevaba consigo hasta el final, una prueba silenciosa de la inmensa fortaleza de voluntad que la había llevado al trono y la había mantenido allí, a pesar de los inmensos sacrificios personales. Su obsesión por la invulnerabilidad era su mayor carga y su mayor arma. Con el paso de los años, y a pesar de su obsesión por el control total y la prosperidad, la cuestión de la sucesión volvió a acosar a Elara, esta vez bajo la forma de una obsesión por la pureza del linaje. Después de años de infructuosos matrimonios políticos y la ausencia de un heredero directo, la reina
se vio obligada a confrontar la posibilidad de que su línea de sangre no continuara de la manera que ella había idealizado. La solución no podía ser una adopción simple. Debía ser una que asegurara la continuidad de su visión y la grandeza de Volkovia. Elara, que nunca había tenido hijos propios, había criado y educado a varios sobrinos y sobrinas, hijos de parientes lejanos, con la esperanza de encontrar en ellos un digno sucesor. Su obsesión por la pureza del linaje no era solo genética, sino ideológica. Quería un heredero que compartiera su visión para Volkovia, que encarnara su voluntad y su implacable determinación. Observaba a cada uno de ellos con una mirada crítica, buscando la chispa de su propia ambición, la inteligencia estratégica, la devoción inquebrantable al reino. Finalmente, su mirada se posó en su sobrina nieta, la joven princesa Serafina. Serafina era una mujer de mente aguda y voluntad fuerte, que había estudiado las leyes y la historia de Volkovia con la misma avidez que Elara en su juventud. Aunque no poseía la misma sangre directa, Elara vio en ella un espíritu afín, una heredera no solo de su trono, sino de su propia obsesión por el poder y la grandeza de Volkovia. La reina comenzó a instruir a Serafina personalmente, moldeándola a su imagen y semejanza, transmitiéndole no solo el conocimiento de gobernar, sino también la frialdad necesaria para hacerlo. La obsesión de Elara por la pureza del linaje se transformó en la obsesión por la pureza de su visión para Volkovia. Si no podía tener un heredero de su propia carne y sangre, tendría uno de su propia creación, alguien que continuaría su legado con la misma pasión y determinación. Este proceso no fue fácil. Serafina tuvo que soportar la intensa presión y las implacables expectativas de su tía abuela. Pero la joven princesa, a su vez, también sentía la llamada del destino, alimentando la esperanza de Elara de que su obsesión por el linaje, aunque reformulada, aseguraría el futuro de su amado reino. La elección de Serafina fue un acto de voluntad, una última jugada maestra para asegurar la inmortalidad de su visión. A medida que Elara se acercaba al final de su largo y glorioso reinado, su obsesión por asegurar la transición de poder la llevó a una confrontación final, no con un enemigo externo, sino con las fuerzas internas de la tradición y el conservadurismo. La designación de Serafina, su sobrina nieta, como heredera, a pesar de su innegable talento, no fue universalmente aceptada. Algunos viejos nobles, aferrados a la sangre más directa y a la costumbre, comenzaron a murmurar, cuestionando la legitimidad de Serafina y la sabiduría de la reina. Elara, debilitada físicamente por la edad, pero con su mente tan aguda como siempre, se enfrentó a esta resistencia con la misma determinación que había mostrado en su juventud. Esta era su última batalla, la culminación de su obsesión por el control y el legado. Convocó a un gran consejo, reuniendo a todos los grandes señores, los obispos y los líderes de los gremios. Su objetivo no era solo defender a Serafina, sino reafirmar su propia autoridad absoluta y la validez de sus decisiones hasta el último aliento. En un discurso que se convertiría en leyenda, Elara recordó a los presentes las décadas de paz y prosperidad que ella había forjado, las guerras ganadas, los enemigos neutralizados y la grandeza que Volkovia había alcanzado bajo su mano. Presentó a Serafina no solo como su elegida, sino como la encarnación de su propia visión, la única capaz de mantener el reino en su camino hacia el futuro. Su voz, aunque más suave, resonaba con la autoridad inquebrantable de una reina que había dominado el destino. Su obsesión por la continuidad
era palpable. La confrontación fue tensa. Hubo desafíos, preguntas incómodas, pero Elara las desarmó con una combinación de lógica impecable, recordatorios sutiles de su poder y la fuerza innegable de su voluntad. Finalmente, los disidentes se doblegaron, no por miedo, sino por el peso de su argumento y la irrefutable evidencia de su éxito. La lealtad a Elara era demasiado profunda para ser quebrada. La obsesión de la reina por una transición de poder sin fisuras había prevalecido. Había asegurado que su sucesora sería aceptada, no solo por derecho, sino por la fuerza de su propia elección y la convicción de que Serafina era el futuro de Volcovia. Esta fue su victoria final, la prueba de que su voluntad podía trascender incluso las limitaciones de la vida misma. Con la sucesión asegurada y su reino en el apogeo de su poder, la obsesión final de Elara se centró en su propio legado y en cómo sería juzgada por la historia. En sus últimos días, la reina, que había vivido una vida de implacable ambición y decisiones difíciles, reflexionó sobre el camino que había recorrido. No había arrepentimientos por el poder alcanzado, sino una profunda curiosidad por la huella que dejaría en los siglos venideros. Su obsesión por la posteridad era su último gran proyecto. Elara pasó sus días finales revisando los anales de su reinado, editando, corrigiendo y dictando adiciones a los cronistas. Quería asegurarse de que su historia fuera contada con la verdad que ella consideraba esencial, la verdad de una reina que, impulsada por una visión inquebrantable, había transformado un reino vacilante en un imperio floreciente. No ocultó los desafíos, pero había sido una fuerza de la naturaleza, una mujer cuya obsesión por el poder, el control y el legado había moldeado un reino para siempre. Su historia fue un recordatorio de que las reinas, cuando están verdaderamente obsesionadas, pueden reescribir el destino, dejando una marca indeleble en el tapiz de la historia.